corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Tauro, con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo y donde más nos centraremos, por supuesto, en el tema sentimental. Comenzamos, Tauro, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Tauro. Si quieres conseguir una lectura gratis conmigo, Tauro, te invito a que le des me gusta al vídeo, comparte y déjame tu comentario. Los ganadores lo iré diciendo los martes de cada semana en mis redes sociales. Tauro, y el trabajo, los que sí estáis trabajando, veo una situación aquí que se está intentando ralentizar, ¿no? En este lugar. Se está frenando, pero es que finalmente hay ya como algo escrito aquí. Entonces hay acontecimientos que van a llegar, se intenten alargar o no se intenten alargar. Y en este caso se están intentando alargar. Tauro, todos los que estéis trabajando y veáis que esos acontecimientos va a traer algo negativo para ti, pues deberías, Tauro, de comenzar a mirar ya otras posibilidades de trabajo. Los Tauro que no estáis trabajando, te veo en comunicación, Tauro, como una persona que está en el exterior y supuestamente esta persona a ti te puede ayudar en el trabajo o algo por el estilo. Tauro, yo te voy a decir que sí, te veo que te puede ayudar esta persona, pero que no es como te lo está pintando, ¿bien? Yo te diría, adelante, yo te veo trabajo, pero hasta 3 meses o 4 meses después no habría una formalidad, ¿bien? Los Tauro que tenéis un negocio, hay algo que está, una operación o algo por el estilo relacionada con el exterior o algo así, que está todavía por verse cómo va a ir fluyendo eso, qué beneficios va a traer eso, ¿no, Tauro? Entonces lo que yo veo aquí, Tauro, que hay personas como que intentan que eso no se dé, bien, como que en el medio, dice, y esto tendrán que solucionarlo para que fluya todo esto dentro de tu negocio. Entonces yo veo como otras personas que tienen que arreglar algo para que esta situación fluya y te beneficie en tu negocio, Tauro, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos con tu economía. Vamos a ver cómo están las energías, Tauro, y tu economía. Pues mira, las cosas como que van fluyendo poco a poco, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo aquí, Tauro. Todo fluye poco a poco. Todos los Tauro que estéis esperando una noticia relacionada con una vivienda, noticia que te trae dinero, ¿no? Dice, esa noticia va a llegar más adelante, concretamente 2-3 semanas aproximadamente. Sí, 2-3 semanas, ¿vale? El tiempo ya sabéis que es un poco relativo. Tauro que estéis esperando un dinero relacionado con una persona con la cual se tiene algún tipo de relación sentimental. Pues en esto no está tan claro, en esto se está mintiendo en algo, Tauro. Ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Tauro, comenzamos con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro, cómo están las energías en lo sentimental. Si queréis una consulta gratuita conmigo, Tauro, dale me gusta al vídeo, comparte y déjame tu comentario. Los ganadores los iré anunciando los martes de cada semana en mis redes sociales, así que pendiente a eso. Tauro que estáis solteros, mira, aquí lo que yo veo, Tauro, que has estado como un tiempo de tu vida como que tú hiciste un cambio en tu vida el cual te arrepentiste, ¿no? O estabas con una persona y te fuiste con otra o algo por el estilo, como que aquí hay un arrepentimiento o has estado un tiempo en arrepentimiento, Tauro? Entonces, ¿pueden llegar personas nuevas a tu vida?
pueden llegar, pero yo no te puedo decir en este caso, Tauro, que vayan a llegar personas de la noche a la mañana, aunque tengo que decirte que veo movimiento en el tema sentimental, te veo conociendo a gente y demás, sí. Pero que es la persona importante que tú deseas que llegue a tu vida, a mí las cartas no me la están mostrando, ¿bien? También te voy a decir una cosa, Tauro, yo pienso que tus pensamientos a día de hoy no están puestos en conocer a una persona, ¿no? Yo veo tus pensamientos en otras cuestiones de tu vida, o sea, que esto no quiere decir que porque tus pensamientos estén en otras cuestiones no van a salir oportunidades, sí salen oportunidades. También he de decir que muchos de vosotros, Tauro, vais a saber algo de una persona del pasado y vais a como que esta persona se acerca a tu vida y te cuenta algo como si hubiera sido la razón de vuestra separación, ¿vale? Entonces yo te digo, Tauro, en este caso esta persona miente, hablan de una mentira, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteritos. Vamos a ver qué más acontecimientos hay, Tauro, que estáis... Voy a mirar con estas, solteros. Bueno. Mira, Tauro, yo te voy a decir algo. No te veo, no tienes ganas de compromiso, realmente. No tienes ganas de compromiso. No tienes, o sea, como que ahora mismo lo has pasado mal, ¿vale? Lo que dicen las cartas, lo has pasado mal. Parece ser que has estado con una persona súper tóxica, ¿bien? Y una persona que con una frialdad increíble, por lo que yo estoy viendo, y no te planteas... es que no te planteas una relación. Es como si tú hubieras estado un tiempo como encerrado, como que querías salir de esa situación y no veías la puerta, ¿no? La salida. Esta persona que tanto daño a ti te ha hecho, tú ten en cuenta que ahora mismo se muestra con mucho orgullo, pero que en un futuro es una persona que volverá a ti con el orgullo por el suelo ya. ¿Bien? O sea, esto pasará en un futuro, Tauro, ¿vale? Entonces, fíjate lo que te dicen aquí las cartas. Que no te arrepientas de lo que hayas llorado por esta persona. Que no te arrepientas de nada. Entonces, a lo mejor hay una parte en ti que se arrepiente mucho de lo que tú has sufrido de lo que has llorado por esta persona. Eso forma parte de los sentimientos también, Tauro? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, de cara a futuro, de momento ya sabes que hemos visto que ahora mismo no te planteas una relación, pero también en cierto modo es porque todavía hay una parte, necesitas liberarte mucho más de esos sentimientos, de esos pensamientos negativos que tienes, ¿bien? Evidentemente hay una persona para ti de cara a futuro, tarde más o tarde menos, Ahora mismo tú estás con eso que has vivido y ahora mismo no te lo planteas, pero aquí sí es cierto que sale un compromiso de cara a futuro con una persona, ¿bien? Necesitas tu tiempo, eso es lo que yo veo aquí, que necesitas tu tiempo, Tauro. Vamos a ver cómo sería esa persona en un futuro. Vamos a ver cómo sería esa persona que llega para una relación estable. Vamos a ver, Tauro, sería una persona que en un principio se muestra como alguien un poquito mayor que tú, Tauro. Es una persona que en un principio las comunicaciones van a ser un poco inestables y tú pensarás, ¿por qué esta persona se comunica tan poco, no? Es lo primero que tú vas a pensar, Tauro. ¿Por qué esa persona se comunica tan poco? Mira, esa persona se comunica tan poco porque en cierto modo, a ver, parece que está con alguien, ¿vale? Pero claro, esto nunca, lo que yo veo aquí que nunca se va a saber a ciencia cierta.
Porque cuando realmente comience algo contigo, ya esa persona no estará, ¿no? Por lo que yo veo. Cuando da un paso más o cuando las comunicaciones se centran más en ti, como que ya no está con esa persona, ¿bien? Esta persona se me muestra con un uniforme bata o uniforme blanco, ¿vale? La persona que será importante en tu vida. Se me muestra así, como con un uniforme o bata blanca. Tiene que ser, pues sí, será, claro, relacionado con su trabajo. Y alguien muy metido o metida en el mundo de... a ver, como de algún partido político en concreto, como que siempre está... algún tipo de partido político, asociaciones o algo así, con mucha gente alrededor, organizando, algo por el estilo, como muy volcada en algo en concreto, ¿no? Y luchando por ese algo en concreto, como una asociación o algo por el estilo. De todas maneras, ya me contaréis, Tauro. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Tauro, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías. Tauro, si quieres conseguir una lectura gratuita conmigo, te invito a que le des me gusta al vídeo, comparte y déjame tu comentario. Los ganadores los iré anunciando los martes de cada semana, ¿bien? Así que atentos a las redes sociales porque por ahí vas a saber si eres ganador, ¿bien? Bueno, Tauro, casados, en convivencia y novios. Bien, hay aquí una etapa que para uno de los dos se termina. Es una etapa positiva, realmente, ¿no? O sea, no que se termine una etapa positiva, sino que a raíz de que se cierra esta etapa, entramos en una etapa positiva, por lo menos para uno de los dos, ¿no? Entonces, Tauro, casados, en convivencia y novios. Dice que uno de los dos, cuando esta etapa se cierra, como que le queda menos libertad. Bien, esto es para la parte que no va a ser tan positiva, pero yo no lo veo como algo malo, como algo negativo en la relación, simplemente que se va a frenar o se va a estancar algún tipo de libertad que teníamos. Bien, vamos a verlo así. Bien, Tauro, en vuestra relación, Tauro, está muy lejano el tema de cambio de domicilio, así lo dicen las cartas, que es algo que sí habéis pensado en su momento y demás, pero que a día de hoy esto se muestra muy lejano, ¿vale? Casados, en convivencia y novios. Llega el momento más adelante de solucionar algo con una persona que está en el exterior y que tiene que ver con nuestro pasado. Entonces, en el momento que esto se soluciona, también parece ser que es un avance en la relación o es muy importante en la relación. Bien. Si no se quiere volver a una situación del pasado en la relación, más vale que ciertos asuntos familiares queden a un lado, así lo dicen las cartas, Después de un tiempo, y esto será para los Tauro que no estáis en convivencia ni casados, dice, surge un acontecimiento entre vosotros, el cual os lleva a tomar una decisión o de convivencia o de compromiso. Y para muchos de vosotros va a ser un embarazo, Vamos a seguir. Tauro, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro.
casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que la liberación de uno de los dos ante un aspecto de su vida, porque ha tomado una decisión en su vida, ¿no? Dice, nos genera, o pensamos que nos genera algún tipo de obstáculo, pero es por eso, porque nos priva o creemos que nos corta la libertad en algún aspecto. Bien, y esto lo siguen confirmando, que esto va a ser que sí, que esa persona con la cual estás, Tauro, o tú o esa persona vais a tomar una decisión en ese aspecto porque es una decisión buena para vosotros. Bien. Veo que habéis tenido mucho conflicto, Tauro, como que habéis tenido algún tipo de rivalidad en algún aspecto. Entonces, o como que entre vosotros mismos, como que habéis sido rivales en algún aspecto de vuestra vida. Y esto como que ya ha ido trascendiendo, como que esto ya queda en pasado, ¿bien? Es cierto que uno de los dos tiene o se muestra con un obstáculo de cara a futuro y que posiblemente exista a día de hoy, y es que se siente solo o sola, ¿no? Hay aquí una persona que se siente solo o sola, ¿bien? Entonces, hay una necesidad de pasar más tiempo con la pareja o de hacer otro tipo de cosas en lo que es la relación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. Las decepciones que había que tenían que pasar o que había que haber, ¿vale? O sentir, dice, esto ya pasó. Esto ya pasó. Y voy a decir también que hay como una decepción a nivel sexual por parte de alguno de los dos. Sexualmente veo como que algo no funciona y esto pues habrá que ponerle solución, ¿vale? Tauro, se avecinan cambios. Como te he dicho antes, un paso que dais uno de vosotros es para un cambio que os lleva hacia la felicidad, aunque al otro le traiga dudas. Pero a ti te va a traer felicidad ese cambio y es con lo que hay que quedarse, con la felicidad que te traigan los cambios y las decisiones que tú tomes. Bien, vamos a ver qué más. Muchos altibajos emocionales también aquí, ¿eh? Sobre todo a lo largo de mes de abril, altibajos emocionales, pero yo no le daría mucha importancia a estos altibajos emocionales. Yo lo veo más como una necesidad de control del uno al otro, ¿no? Es lo que yo veo aquí, ¿no? Como que cuando a uno de los dos se le escapa algo de las manos o siente que no tiene el control de la relación, vamos a englobarlo todo, la relación, pues se pone un poco como a la defensiva. Yo veo estas puestas a la defensiva en este caso, ¿eh? Pero bueno, no es nada que pueda generar mayor conflicto entre vosotros. ¿Puede haber discusiones más adelante? Pues sí, como en todas las relaciones hay discusiones, ¿eh? Hay discusiones, las tiene todo el mundo, ¿eh? Vamos a ver, Tauro, casados en convivencia y novios. Hay un conflicto aquí a nivel familiar, ¿eh? Estoy viendo un conflicto a nivel familiar, ¿vale? Entonces, hay que liberarse, dice, uno de los dos necesita liberarse de algún asunto que tiene que ver con la familia, porque aunque diga que se ha liberado, no se ha liberado, hay muchas cosas que le hacen daño, ¿no? Y para muchos de vosotros veo la necesidad también de dejar fluir o dejar pasar a los hablan mucho de lo de las exparejas, ¿no? Aquí. Es como cerrar esa etapa, la letra M está marcando mucho aquí, igual tiene que ver con algún Fíjate, estoy viendo aquí que vosotros, fíjate, dicen las cartas, te iba a decir,
Estoy tan acostumbrada a decir dicen las cartas, porque a mí no me gusta decir yo veo. Y os voy a decir el por qué no me gusta decir eso. A ver cómo lo explico para que no se me malinterprete. No me gusta decirlo porque siempre la palabra vidente, ¿no? Está como muy mal, bajo mi punto de vista, ¿no? Porque esto es lo que yo pienso, no tiene por qué ser así, ¿no? Está como mal vista, ¿no? Es como que si yo digo yo veo, estoy diciendo directamente soy vidente, ¿no? Y es cierto que siempre lo he dicho, al principio de mis vídeos, pues siempre he dejado muy claro lo que soy, pero siempre es algo que quiero evitar por lo que por las críticas, ¿no? Que me pueda generar, ¿no? Eso, es por eso que no lo digo mucho por eso. Pero quizás, fíjate, ¿ves? Quizás que eso sea una cosa que tenga yo que trabajar en mí misma y decir, bueno, esto es lo que soy y esto es lo que veo y si lo veo, pues lo veo. Y tengo que decir que lo veo. Bueno, yo veo mucho. Aquí como que vosotros vais a llegar a vuestros objetivos, ¿bien? Hay mucho camino todavía que hacer y es cierto que a mitad de ese camino veo personas que intentan interponerse en vuestros objetivos, sobre todo son personas cercanas, Tauro, lo que yo veo aquí. Personas cercanas que... a ver, que no es que se metan porque se quieran meter. Yo tampoco digo eso. Pero a estas personas se le da un poder que se creen con derecho a meterse. ¿Bien? ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no se vayan a dar vuestros objetivos en la relación de cara a futuro, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje general. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje general. Tu mensaje general del amor, especial del amor, perdón. Tu mensaje especial del amor te dice, Tauro, dice, no mires o no te centres en cuánto puede durar esto, cuánto puede durar una relación, ¿no? Vive el momento, vive la hora y deja lo que pueda pasar mañana, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general y vamos a hablar también de tu lado espiritual, Tauro. Vamos a ver. Tauro, y tu salud. Deberás de cuidarte todo lo que tenga que ver con el riego sanguíneo, ¿eh, Tauro? Aunque dicen las cartas que muchos de vosotros habéis estado con algo relacionado con los riñones y que ya empezáis a notar una recuperación. Vamos a seguir, Tauro, ahora sí con ese mensaje general. Tauro, y tu mensaje general. Sí puedes tener muchas contrariedades, incluso personas que intentan acusarte de algo que tú no has hecho. Acéptalo todo con cariño y con amor y responde con cariño y con amor y verás cómo todo pasará como si nada. ¿Bien? Tauro, el número 8 para esta semana, ¿eh? Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y vamos a ver tu lado espiritual también. Vamos a ver. Tauro, y tu lado espiritual, y en este caso ya sabéis que este mensaje será para las personas que de verdad conectéis con ese ser querido. Vamos a ver, Tauro, y tu lado espiritual, esta persona, la letra M. La letra M y la letra E está marcando muchísimo con esta persona. Y esta persona se muestra aquí como una persona bastante autoritaria, me muestra mucho una flor. Me muestra mucho una flor grande, así de cuatro, me salen como 4 hojas, ¿no? Veo mucho a esta persona en contacto con eso, con las flores. En contacto con las flores, pero con colorido,
con mucho colorido. Y aunque, fíjate, esta persona, como ha salido que es una persona que tuvo muchísimo, una persona autoritaria, también dentro de esa autoridad, ¿no? Me sale una persona muy risueña, muy alegre, muy de vivir su vida. Está con alguien muy especial para ella. Bueno, está con dos personas en concreto, muy especiales para ella, ¿eh? Dice que por las noches, que alguna noche como que te llama. Como que sí, como que te llama. Como que algunas noches te llama esta persona, te llama la atención de alguna forma. Yo creo que te llama por tu nombre, ¿eh? Por lo que he visto aquí. Bueno, mi queridísimo Tauro, ¿qué más? Que nos vamos, Tauro. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.